Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Después de la aclaración que hice en el tema anterior, en este momento Cristo une tanto al judío por la carne como al que es por la gracia, o sea, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, tanto israelita como gentil, formamos la iglesia de Dios y esa iglesia de Dios seguimos a Dios y seguimos la palabra de Dios. Como expliqué cuando hablé de la Biblia lo que refleja la palabra de Dios, las sagradas escrituras que Dios dio a través de la nación de los israelitas, es para desde los judíos, desde el Génesis hasta los gentiles, hasta Apocalipsis, toda la Biblia es del Génesis al Apocalipsis y la palabra temor de Dios se utiliza en toda la Biblia para señalar lo que Dios espera y quiere que sus hijos, sus seguidores, su iglesia hagamos en la tierra. La forma de vida, la conducta que los representantes de Dios, la iglesia de Dios, debemos tener en nuestro mundo. Debemos tener donde estemos, porque somos hijos de Dios. Y en este sentido, pues representamos a Dios. Vamos otra vez al texto que usamos eh, en, en el tema anterior, que está en Deuteronomio capítulo 10 y leemos versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencies al Señor tu Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros, los hijos de Dios? Que seamos reverentes ante Dios, que reverenciemos a Dios, que andes en todos sus caminos, que tengamos reverencia delante de Dios, que andemos en los caminos de Dios, no en nuestros caminos, sino en los caminos de Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios de nosotros? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, ¿qué pide Dios de sus representantes en este mundo? Que los reverenciemos, que andemos en los caminos de Dios, que amemos a Dios y sirvamos a Dios de todo nuestro corazón, que guardemos los mandamientos del Señor y sus preceptos que te ordeno hoy para que te vaya bien, que guardemos la ley de Dios, los preceptos de Dios, para que nos vaya bien. Y aquí quiero hacer una recapitulación de las cosas que he mencionado en estos dos textos. Lo que pide Dios de nosotros es reverencia, obediencia al ir por sus caminos, es amor, que lo amemos, es que demos a Dios nuestro servicio de corazón y con toda el alma, que guardemos los mandamientos de Dios y entonces nos irá bien. Y aquí también en el inicio de estos temas que tienen que ver con el temor de Dios, quiero añadir algo más a lo que dije en el tema anterior. Cuando Dios dio su pacto con Israel, cuando Dios dio su ley a Israel, la ley de Dios de los 10 mandamientos, la ley que Dios escribió con sus manos. Esa ley Dios la dio a los israelitas junto con todas las demás leyes que Moisés escribió.
y que eran un simbolismo hasta que Cristo vino, la ley de Dios que Dios escribió y que su origen no es con el Sinaí, sino que el origen de la ley de Dios está con Dios, es eterna, igual que Dios. Y que cuando Dios creó este mundo y al ser humano, esa ley de Dios que ya estaba, que Adán y Eva la violaron, y por eso el pecado entró al mundo. Esa ley de Dios que Dios dio en el pacto a Israel, cuando nosotros aceptamos por la fe a Cristo como nuestro Salvador, también nos la da a nosotros, porque llegamos a ser descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, llegamos a ser el Israel según la fe. Yo no voy a hacer otros análisis de estas palabras. En algún momento volveré acá para hablar porque aquí hay para enseñar muchas cosas. Pero todo esto que he señalado aquí, que la Biblia dice, todo esto es temor de Dios. Temor de Dios porque lo amamos y entonces porque lo amamos andamos en los caminos de Dios. Temor de Dios porque amamos a Dios y los reverenciamos. Temor de Dios porque guardamos sus mandamientos, porque lo amamos y los reverenciamos. Temor de Dios porque en nuestras obras representamos a Dios y queremos hacerlo correctamente, que a través de nosotros la humanidad pueda conocer a Dios, nuestro Salvador. Todo eso tiene que tener que ver con el temor de Dios. Repito, hay mucho más que decir aquí, pero vamos a continuar analizando otros textos. Ahora estoy leyendo un texto que está en el Salmo 86. El versículo es el versículo 11. Dice aquí, Señor, enséñame tu camino. En el otro texto leímos que andemos en el camino de Dios, pero a veces el camino de Dios se hace confuso porque en la lucha entre el bien y el mal, el enemigo de Dios tuerce la palabra de Dios, trata de confundirla así como confundió a Eva cuando le dijo así que Dios dijo que no comas de todo, cuando Dios había dicho que comían de todo menos de una cosa. Entonces el diablo lucha para que los seres humanos no conozcamos el camino de Dios. Y una de las cosas que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra antes de irse y dejó señales y habló cuando estemos viviendo en el tiempo del fin, que es el tiempo en que yo estoy hablando ahora, porque estamos hablando y voy a decir de esta manera, Dios me ha dado el privilegio, junto con todos los que formamos su iglesia hoy, de vivir en estos días señalados como los tiempos en que Cristo va a volver a la tierra a buscar a su iglesia y a destruir el mal y a terminar con la lucha entre el bien y el mal. Pero Cristo dijo, cuídense que nadie les engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que harán milagros y prodigios para engañar a todos, si es posible, a los elegidos de Dios. Y los elegidos de Dios son todos aquellos que elegimos a Jesús como nuestro Salvador. Por lo tanto, aquí en este salmo, esta oración que el salmista hizo es la oración que yo también estoy haciendo ahora con respecto al tema que nos ocupa y todos los temas que estoy presentando en las redes sociales y en mi vida. Y todos los temas que presentan en las redes sociales los verdaderos hijos de Dios que enseñan cosas verdaderas. Y esa oración que todos los seres humanos que amamos a Dios
y que tenemos temor de Dios porque lo reverenciamos y lo amamos, hacemos esta petición también. Señor, enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que respete tu nombre, o sea, para que tema tu nombre. Y aquí yo estoy diciendo hasta el momento algo, enséñame y haré, pero en el mismo texto está implícito, está enseñado que solamente podremos andar en los caminos de Dios cuando Dios con su Espíritu nos los enseñe y nos capacite para andar en los caminos de Dios. Y por eso la salvación no es por obras. Y el entendimiento no es por obras o capacidad nuestra. No es por nuestra agudeza mental. No es por la capacidad que tengamos en descubrir cualquier secreto que haya, sino el de ponernos en las manos de Dios para que el Espíritu de Dios, que es el que enseña, nos enseñe todas las cosas y también que nos capacite para andar en lo que Dios quiere, en el camino que Dios quiere que andemos, para conocer lo que Dios quiere que conozcamos y nos dé la facultad para que podamos ser obedientes. Luego es por la fe en Dios que nosotros podemos alcanzar la salvación, porque es por la fe que entendemos, es por la fe que obramos y aceptamos lo que Dios hace por nosotros. Esto también es temor de Dios, es reverenciar a Dios, es representar dignamente con las obras de nuestra vida, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, a Dios nuestro Salvador y Redentor. Quiero compartir ahora otros dos textos que la Biblia menciona. Estoy leyendo en Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Y eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Este consejo tan sabio que hay aquí. Textos por el cual se puede presentar más de un tema, pero estoy hablando de este ahora y sigo hablando de él. No seas sabio en tu propia opinión. Yo le pido a Dios que me ayude para yo no ser sabio en mi propia opinión. No creer que tengo más conocimiento, más capacidad o más luz que otros, sino creer que soy un hijo de Dios humilde, un ser humano que necesito la ayuda para poder conocer de Dios y para conocer la opinión de Dios, lo que Dios ha dicho. Por eso, una vez más, hablo aquí de lo que he hablado en otros momentos, el consejo de Santiago, el que necesita sabiduría, pídala a Dios con fe y Dios va a darla. Y yo que estoy hablándole de este tema, y tú que los estás escuchando y espero que lo compartas con otros, también hagamos lo mismo. Cada vez que vayamos a estudiar la palabra, cada vez que vayamos a escudriñar las escrituras, pedir sabiduría a Dios. Esto también es el temor de Dios. No creer que somos más que nadie. Porque ahora voy a decir algo aquí. El conocedor exacto
de lo que la palabra de Dios dice, el conocedor exacto de lo que la Biblia enseña y de todos los misterios que la Biblia señala, lo que está revelado para los hombres y lo que está oculto, el único que lo conoce es Dios. Después de Dios, el que más conoce de las escrituras es el diablo y los demonios, porque ellos estudian las escrituras para buscar pervertirlas. Leen las escrituras no porque quieran acomodar su vida a lo que ellas dicen, sino porque así buscan poner trampas y, y tropiezos para los que estudian las escrituras para que no entiendan. Hay una gran realidad que la predicación del Evangelio es la predicación de la palabra de Dios que dice que hay un mediador entre nosotros y Dios, que hay un Salvador que dio su vida para que nosotros fuéramos salvos. Pero nosotros los seres humanos tenemos muchas limitantes y todos somos débiles. Y si no estudiamos con oración, con temor de Dios, con reverencia de Dios, el diablo puede engañarnos, como ha engañado a muchas personas, pastores y no pastores, como ha engañado a millones de personas a través de todos los tiempos y actualmente también. Personas que estudian las escrituras, pero no enseñan lo que las escrituras dicen. Algunos por rebeldía, porque aprecian más su propia opinión que la verdad que Dios enseña. Y a otros porque el mismo diablo les pone trampa y los hace entender lo que no es, de tal modo que se diga verdad a lo que es mentira y no se respete a lo que es verdad. Por eso esta oración, y yo en el próximo tema voy a comenzar por aquí otra vez, es muy importante. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. La mentira también es el mal. Creerse más sabio que nadie es también el mal. Apartémonos de eso. Y eso traerá salud a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestros huesos. Termino con este tema aquí. Aquí mismo voy a comenzar el próximo tema. Que Dios nos ayude para que esta oración del salmista también se cumpla en nuestra vida y nosotros la hagamos. Esto es temer a Dios. Comparte ese tema para beneficio de otras personas. Nos vemos en la próxima grabación.